que vemos por los números que recibimos, los focus que recibimos, que es que la gente percibe que ellos en su vida individual están mejor, pero que todo el mundo está mal, o que toda la situación está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana. El primer mes del año arrancó en 6%. El primer mes del año marca una inflación interanual del 98,8, es casi 99. Pues bien, no es 100, pero es casi 100. A mí no me gusta compararme mucho con el gobierno que tuvo antes que yo, porque la verdad es como bajar mucho la vara. March, quiero sacudirme el polvo de este pueblo miserable. Quiero explorar el mundo. Quiero ver televisión en un horario diferente. Quiero ir a centros comerciales exóticos. Estoy harto de los hot dogs. Quiero buena carne, pastelillos, quiero salmón, tacos. Quiero vivir, March. ¡Déjame vivir, March! ¡Déjame, por favor! Le voy a contar una anécdota. Entonces, el instituto tiene aire acondicionado. Entonces aparece lo que yo llamo el oficial noveno, que está buscando la coima. Entonces dice, ¿por qué aire acondicionado? Le dice al doctor Masnata, que es el director ejecutivo, que juega su alma y su vida ahí. Dice, ¿por qué aire acondicionado? Si no se pueden secar con una gasita. ¿Se escuchó? Sí. Y después cuando tenemos que ponerle escaleras y mecánica, ascensor, entonces ese mismo funcionario dice, ¿y por qué no lo hicieron de una sola planta? Entonces imagina lo que es acá en la avenida Belgrado, es un edificio de una sola planta. Entonces lo que está buscando es saber dónde está la mordida de él, y de eso estoy cansado. Entonces yo no puedo estar en ese triunfalismo facilista de contarle a la gente que va a venir lo mágico y hablarle de la alegría. ¿Quién dice que lo mágico y lo mítico y lo que viene, qué sé yo, de qué? ¿De la Madre María? No le cuenten eso a la gente. Díganle que sin esfuerzo, sin trabajo, sin romperse el alma, sin sudar todos los días, este país no sale, pero todos, no los obreros de allá abajo, los señores de acá arriba también, estos que están haciendo todo este bochinche. Iba a usar una palabra gruesa, pero no la quiero usar. Todos los que están haciendo, yo no entiendo esto, como no entiendo de economía, a pesar de que algo he leído, y al que más entiendo es a Galbraith, y a los demás me cuesta mucho. Entonces yo no entiendo esto de que sube, de que baja, de que viene, que 130, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que hacen esas cosas? Entonces, yo no quiero el sufrimiento solamente de los de abajo, quiero el sufrimiento de todos, que todos me paguen los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Los señores que tienen las casas en Punta del Este declararon las casas y pagaron los impuestos. Los que tienen los yates, los que tienen los aviones privados, pagaron los impuestos, pagaron las escrituraron por el valor real, para que la gente entienda que hay que vivir así en sufrimiento y no gastar y entender. Y entremos a comer polenta y entremos a sufrir, pero no quiero el sufrimiento de los de abajo. Quiero el sufrimiento de la sociedad total. Y quiero que esta crisis moral, y volvemos a lo mismo, el diagnóstico final de todo esto que tengo escrito acá, es la tremenda crisis moral. Está todo podrido, señor. Lamentablemente la Argentina es un país circular en donde, volvemos a poner, donde todo se recicla, donde todo tiene vigencia. Lo veías a Favaloro, sin ir más lejos, reflexionar o hacer una reflexión que si yo te saco, obviamente el rostro, incluso lo veías a Neustadt, si yo te saco el nombre propio y solo te quedás con la reflexión, tranquilamente tiene vigencia hoy. Pero es del año 89. Una vigencia en donde contaba cómo en la inauguración de distintas partes de la clínica, un extravagante funcionario hacía notar algunas situaciones como si fuesen casi un lujo. Aire acondicionado en un quirófano, ¿te suena de los últimos días? Un lujo para coimear. Y esa es una Argentina circular donde tristemente todo tiene vigencia. Donde Gabriela Cerruti, como veías al comienzo del programa, vuelve una vez más sobre la construcción casi psicológica o mental del estado del desánimo que, según ella, vocera presidencial, motoriza la oposición y también algunos medios de comunicación, cuando no los periodistas, ¿no? Como si los periodistas en realidad no comunicáramos, por ejemplo, las estadísticas del INDEC. Estadísticas que son números, lo único que hacemos es comunicar, no las elaboramos nosotros. Gabriela Cerruti hoy, sin embargo, vuelve con este argumento que en realidad
lo inauguró en esta temporada de no hagamos cuenta de que no ocurre, el presidente Alberto Fernández cuando habló de la inflación autoconstruida. Es una percepción. Casi suena a la sensación de inseguridad de otras viejas épocas. Por eso decimos que la Argentina es circular y que todo se recicla y que lamentablemente el valor de las denuncias, el valor de aquel que ha dado su vida en pos de un país mejor, sigue teniendo vigencia esa denuncia, con lo cual uno se pregunta si valió la pena. UNICEF, nada de autoconstrucción, ¿no? UNICEF creo que nadie puede, que yo sepa, desestimar la veracidad de sus datos, la inteligencia de su trabajo. Pues bien, comunicó la situación social, del mapa social de los niños, la situación infantil en Argentina, en donde 2 de cada 3 chicos son pobres. En Argentina, el 66% de los niños no tiene educación, no tiene baño, no tiene agua, no tiene vivienda, no tienen protección socioambiental. Son 8,8 millones de niños que no tienen nada de eso, con lo cual no pueden trazar una expectativa a futuro. Autoconstrucción o realidad de la cual no se quiere hablar. Realidad que obliga a que si se toma y se adopta en el discurso público, bueno, hay que tomar cartas en el asunto y empezar a poner tamiz en las decisiones de la política. Política que sigue en su mundo, un mundo paralelo, en donde la rosca es estar en el lugar de la foto indicada. Pero mientras tanto, seguimos con las cifras que no son una autoconstrucción, son cifras de estadísticas, que de hecho surgen a través de lo que el propio INDEC dio a conocer en la estadística de medición de población, ese censo que tanto se hizo esperar. UNICEF denuncia que el presupuesto de este año, el presupuesto que no fue elaborado por una gestión, lleva votos también de la oposición. Es un presupuesto que depende qué variable tomes, cambiaria o inflacionaria, tiene un recorte en las partidas dedicadas a las niñez de entre el 13 y 22%. 8,8 millones de niños pobres en un país en donde se ajusta en presupuesto destinado a la mejor calidad de la vida de los niños. ¿Es una foto? Es solo la foto de un país que puede salir adelante y entonces lo que viene es una película de mejora, la película de la construcción de la felicidad, de la que habla la vocera presidencial. ¿Ese es el camino? ¿Sabes para qué sirven las estadísticas? Que durante mucho tiempo también se manosearon y perdieron credibilidad. Para poder proyectar lo que se viene. La foto de hoy condiciona la foto de mañana. No hay manera de que 1 más 3 no sea 4. Y en la condición en la que viven nuestros niños en Argentina, déjame destacarte algo que me parece que es como cuando uno ve el medio vaso lleno, el medio vaso vacío. Qué bueno que se genere empleo y qué bueno que haya gente que después de la pandemia tenga una labor y dignamente pueda irse a su casa sabiendo que lo que tiene en sus manos le alcanza para vivir. Ahora, déjame decirte que la construcción del empleo informal está siendo muy tóxica en Argentina. Y ese es el empleo que motoriza la creación de puestos de trabajo en nuestro país, desde la pandemia y antes también te diría. Pero vamos a poner el foco en el inmediato, en lo que surge de esta gestión. 9 de cada 10 niños pobres, 9 de cada 10 niños pobres son pobres, pero tienen una mamá o un papá que trabaja. O sea, que tu papá o tu mamá trabaje no te exime de estar en la pobreza en Argentina. Eso no es autoconstrucción, eso es realidad. ¿De los argentinos? Sí, claro. ¿De los periodistas? No. Lo dio a conocer UNICEF. Tienen una mamá y un papá que trabaja y uno dice, pero ese es el ejemplo. Quien trabaja debería tener en Argentina la posibilidad de no ser pobre. Ya no está más esa premisa. Hoy tener un empleo no te exime de ser pobre. ¿Es la creación del empleo la salida? Sí, claro que sí, pero no es una condición para que una familia no sea pobre, el tener trabajo. ¿Por qué hablo del empleo informal? Porque si pones el foco y haces zoom en esos niños, en ese 90% de niños pobres
que dicen, soy pobre, sí, ese nene es pobre, pero tiene una mamá y un papá trabajador. No planeros, trabajadores. El 66% son hijos de empleados del sector informal. Esa es la realidad en la que nuestros chicos tienen que crecer y tener un destino y la expectativa de creación del futuro. Y esto tiene que ver con la noticia del día también. ¿Cuánta plata se necesita en el bolsillo para que en la Argentina del pasado, que es la de enero, porque por supuesto los precios de febrero son otros, vos necesitas tener en tu bolsillo 23.315 pesos para no ser indigente? 23.315 pesos por persona, según el INDEC, para poder comer. Lo más básico, Lo más básico para no ser considerado indigente. Con 52.000 pesos en el bolsillo hoy, si los tenés hoy y los mantenés por 30 días, sos pobre en Argentina. No te alcanza. La canasta básica, curiosamente, pese a que es básica, tiene servicios y está motorizada por los alimentos, subió más que la inflación. Datos que llaman la atención. Vale la pena detenerse en los por qué. Más del 7%. Y 108% es la inflación de la canasta básica si el recorrido lo extendés a un año. 108%. Y la política especulaba con medio punto, si daba o no 100. La verdad, da igual. La canasta básica no miente y es el trazado de un segmento de población que cada vez está en una situación de rigor, porque si no alcanza esa canasta, si no puede comprar esos alimentos, si no puede pagarse esos bienes indispensables, ya no es más clase media, vulnerable, como se dice en la estadística. Vas a ser pobre. Es un esfuerzo enorme. Imagínate hacer un recorrido por tus vecinos, por lo que en la calle se ve. ¿Tanta gente gana en Argentina 163.539 pesos? O sea, ¿tanta gente tiene más de 164.000 pesos en el bolsillo para vivir todos los meses? Si miro los jubilados te diría que no. Fíjate lo que pasa con 7 de cada 10, dicho por la Defensoría de la Tercera Edad. No llegan a ese número, pero ese es el número infernal, el número de la canasta básica. Estamos empobrecidos los argentinos. Empobrecidos, y el lugar de la reflexión se lo llevaba Favaloro, cuando también decía, hay que dejar de imprimir expectativa en la gente. No viene la magia y de un día para el otro salís adelante. Lo decía él en el 89. Hay que hablar con la verdad. Cuesta hablar con la verdad. A muchos les cuesta, sobre todo cuando llegan a los cargos públicos. Y también la oposición, que lo único que está pensando hoy es en las elecciones. Pero lo que más cuesta es escuchar la parte en donde él decía, y claro, pero los impuestos, ¿quiénes los pagan? ¿Los pagan todos? Hablaba y daba el ejemplo de los que tienen yates en Punta del Este. ¿O los pagan siempre los mismos? Los de las clases trabajadoras. Por caso hoy, Flor de Lío se armó en uno de los gremios más fuertes, la bancaria, porque no aceptan las condiciones. Dice, y sí, si sigue esta inercia inflacionaria, cada vez más gente tiene menos dinero en el bolsillo porque se los come el impuesto a las ganancias. Seguimos discutiendo cosas que se supone es sentido común. ¿De qué ganancia me hablas? Es un ingreso que en definitiva cada vez te alcanza para menos. Abro el juego a la mesa que está con nosotros ya y es uno de los temas del día, sin dudas, la canasta básica. La canasta básica, que es la inflación y el reflejo de lo que viene. No. ¿Preocupación o no hay preocupación en el gobierno por estos números? Obviamente que sí, cuando uno mira además lo que son los números interanuales de esto que acaba de publicar el INDEC, porque la canasta básica alimentaria aumentó 7,2%, estamos hablando por encima de la inflación, digamos, de lo que fue el último mes, del índice promedio. Y la canasta básica total también 7,2%. Pero mirá lo que son los números interanuales. 109,8% la canasta básica alimentaria, es decir, los alimentos, y 108% la canasta básica total. Digo, cuando uno mira el número global, es mucho más fuerte que cuando uno dice el parcial, bueno, 7,2%. Estamos habituados a inflaciones altas, pero fíjate cuando miramos, habíamos dicho hace un mes, habíamos dicho, el gobierno zafó de tener que informar una inflación de 3 dígitos. Bueno, en alimentos no lo está zafando. Lo que te demuestra también que todo lo que se acuerda para no aumentar hoy, si en el pacto común, si en la convención social es la construcción de que
va a haber más inflación. Lo que no aumenta hoy, porque pactás que no aumente, tarde o temprano aumenta. ¿Vos viste el comienzo del programa? 4% la remarcación en combustibles. Sí. Claro, las petroleras dicen, pero veníamos congelados en función de la remarcación del resto de los precios. Es real, es verdad. Más el componente impositivo, más el componente del dólar. Sin embargo, para vos y para tu bolsillo, llenar el tanque cada vez es más oneroso. Te quiero aportar un dato más que hoy se conoció, no es tan impactante como el de la canasta básica, pero hoy también se conoció el índice de precios mayorista. Es bastante impactante. Que no es el índice de precios del que consumimos nosotros, pero en algún punto refleja, si los mayoristas aumentaron, refleja lo que puede pasar el mes siguiente. Y dio 6,5. A ver, lo que te está contando Wino es lo siguiente. ¿Cómo es el comercio? No es ninguna ciencia. El comercio es el minorista, que es el comerciante del punto de cercanía, generalmente va al mayorista. El mayorista, que puede ser esos supermercados que vos también conocés, grandes, en donde compras por cantidad. Ese mayorista le vende a un minorista. Hay una diferencia de días y de tiempo. Entonces, cuando le vende al mayorista, hasta que ese minorista llega y pone en góndola el stock de esa mercadería, probablemente puedan pasar 10 días. Por eso, cuando se habla de la inflación mayorista, y es el número del INDEC, insisto, estadística oficial, se está hablando de la inflación probablemente de la quincena que siga. Y acá Wino te está diciendo que lejos de desacelerarse, este índice marca un rumbo en donde se acelera la remarcación de precios, en donde si veníamos de la mala noticia del 6, ahora estamos viendo un 6,5. No quiero decir que la inflación de febrero sea ese número. Hay que ver cómo sigue el comportamiento de los precios y cuánto pesa. ¿Qué pesa, Cuando se mensura el índice pesa. Los acuerdos, por ejemplo, por la carne, pesa en la ponderación de un índice. Más no en la expectativa, claramente no están pudiendo frenar la expectativa de inflación. Te aporto 2 datitos más. Primero, en instantes va a anunciar el ministro de Economía la ampliación de lo que es la cobertura por asignaciones familiares. Marca una preocupación. Precios que aumentan, de alguna manera hay que compensarlo. Aumentan las asignaciones familiares, aumenta el gasto. Algo que se empieza a retroalimentar. Segundo tema, ¿se van a poder sostener las paritarias al 30% por el semestre, que era lo que planteaba el gobierno? Difícil. Tercer tema, hoy es la mesa política del peronismo. ¿Qué pidió el kirchnerismo que esté en la mesa? Además de la CGT, los representantes de la CGT, Cristina. Como representantes propios del kirchnerismo, metió a Abel Furlan, secretario general de la UOM, el sindicato industrial más importante del país. Pero van a hablar de Cristina. Y Sergio de Palazzo. la situación judicial. Y Sergio Palazzo, el titular del gremio de los bancarios. Hoy se reveló y salió y dijo, yo no firmo esto, la paritaria tiene que mejorarse por encima de la inflación y tenemos que hablar del impuesto a las ganancias, porque si no modifican la sala, muchachos, más gente paga. Más allá de la cuestión política, Cristina, proscripta, no proscripta, lo que sea, también te está marcando la pauta de un sector del gobierno que está pidiendo qué pasa con los trabajadores en este momento. Le está pidiendo al propio gobierno a ver cómo redistribuimos el ingreso. Un problema para el programa económico que se está desempeñando en este redistribución del ingreso que ayer te contábamos. No voy a ir a los sofisticados, solamente con mirar, digo, pues hicieron tantos trabajos y tratos para que no aumenten las cosas. El INDEC dio a conocer ayer un listado enorme. Yo ya lo tengo varias veces impreso. Pan y cereales aumentaron en un año un 111%. Menos mal que le habíamos declarado la guerra a la inflación, a los precios, y había un fideicomiso para morigerar la suba de precios. Menos mal, como hubiera sido, ¿no? Producto de la guerra Rusia-Ucrania, pero acá 111. Carnes y derivados. Y acá es donde yo te digo, ojo, mira qué peligroso. Si todo aumenta al 100, yo te digo, esto te aumentó un 66%, y decís, ay, no aumentó tanto, pero aumentó un 66%. Claro, por detrás de la inflación. Entonces ahora se quiere corregir ese terreno perdido. Nadie quiere perder. En una Argentina en donde hay remarcaciones al 100, todo lo que queda por detrás es, en definitiva, alguien que absorbe costos. No los absorbe el Estado porque los impuestos siguen estando altos. Leche. Hablamos de niñez, hablamos de pobreza infantil. Leches y productos lácteos y huevos tuvieron una inflación de 115% interanual. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está lo estacional? ¿Dónde está el efecto de la guerra? Otros países no tienen este nivel de remarcación de precios. Señor Campolongo. Rápidamente. No sé cómo se va a salir de esto. Punto 1.
con toda sinceridad y honestidad intelectual. Los que lo quieren reducir a una cuestión macroeconómica se equivocan. Lo que está ausente es un proyecto de país. Para un proyecto de país hay que esperar las nuevas elecciones. ¿Qué vamos a hacer todos estos meses? ¿A qué nos debemos o qué nos debemos atender? ¿Una oposición también? Perdón, ¿cómo no? ¿Ya sabemos? Están preocupados por la rosca política, las fotos, si sale uno de un lado, del otro, te subo a la mesa, te saco de la mesa, que digan algo de Cristina, que venga Mauricio, no que no venga, vamos nosotros al sur. Eso es. Nada, pero eso es circo. Ah, bueno. De acá a agosto, no sé, ¿ustedes tienen expectativa de otra cosa? No, es que yo creo que más allá de que no creo en las explosiones, ni las deseo, sí creo en la degradación y en la implosión, que después va a costar cada vez más levantar. Entonces, tenés una oposición que actuó de alguna manera en su documento, la gente de Cambiemos, con la misma actitud que tuvo antes de la asunción de Carlos Menem, lo del dólar recontra alto, ¿te acordás? Sí. Bueno, están jugando con fuego de un lado y del otro en vez de tener madurez. Entonces, vuelvo a lo que me dijiste. ¿Cómo aguantamos? ¿Qué sentiste cuando viste a Favaloro? Yo te mostré un recorte del año 89 Sí, y uno lo conozco perfectamente. Y uno querría ver en ese reportaje algo que tiene que ver con el pasado, con una historia que no fue. Y sin embargo, insisto, cada palabra y cada reflexión y hasta su enojo tiene vigencia. Un médico de campo, y que conservó siempre la humildad y la vocación de servicio y de integración. Él cita a un economista que justamente no es de los, llamémosle, ortodoxos que creen que todo pasa por un ajuste o solamente la cuestión de emitir y se terminó el problema. El problema es mucho más complejo, mucho más complejo. Y también recuerdo que se suicida porque, y lo voy a decir, en el momento en que estaba una intervención en el ANSES, en la que estaba Rodríguez Larreta, la que fue, y dos personas más, Felgueras y la que estuvo en la provincia de Buenos Aires. Él le pisaban el expediente, tenía una deuda multimillonaria. Yo no quiero simplificar, soy psicólogo y tengo que tener respeto con eso. No quiero simplificar que la relación casuística de eso y su suicidio es lineal. Pero obviamente que estaba muy traumatizado el hombre, porque le tomaban el pelo a un tipo que dejó lo que dejó para venir a trabajar en nuestro país. ¿Vos sabés lo que ganaba Favaloro en los Estados Unidos de América? Y bueno, entonces... Le voy a dar la bienvenida al doctor Gabriel Lapman, porque vamos a estar abordando distintos temas que tienen que ver con la salud, pero a mí me parece que qué mejor que un médico joven, hijo también de una familia de médicos. ¿Qué te pasó, Gabriel? Querido, buenas noches por estar en Para que Sepas, cuando veías a Favaloro en imagen, reclamando un poco lo que cualquiera podría estar reclamando hoy, en el 89, pero con vigencia actual. Y bueno, indignación, la misma indignación que sentimos los médicos ahora mismo también. Pasó la pandemia, colegas fallecidos, enfermeros fallecidos, trabajando de troche a moche y nunca tuvimos ningún tipo de valoración. Lamentablemente la medicina no fue valorada y no es muy valorada en la Argentina. De hecho vemos incluso, creo que ayer salió una noticia de que entraron una guardia o un sanatorio, salió a la mañana y que rompieron todo porque... El hospital de José Cepaz. Bueno, sí, Lili. Eso es algo que vivimos permanentemente. Yo trabajé 14 años en hospitales públicos y la violencia a los médicos es muy frecuente. Y lo que expresa Favaloro después de tantos años de trabajo y haber inventado la cirugía de bypass, que ha salvado millones de vidas. Porque no estoy hablando de una vida, un caso especial, millones de vidas en toda la historia. La verdad es que, bueno, habla una vez más de que estudiar tanto esfuerzo a veces no tiene
una resultante ni económica, obviamente, ni obviamente social. El atroz encanto de ser argentinos, una Argentina en donde tantas veces se habla que asignación universal por hijo, sí o no. Yo lo decía más temprano cuando hablaba con los chicos de producción, con mi productora. Tener un hijo en Argentina es un lujo. Ayer estuvimos haciendo ese recorrido y ese trabajo. Lo hicimos en la calle porque hay mucha gente que se enoja cuando hay cortes de calle. Y está bien, porque vos tenés derecho a transitar y tenés derecho a mantener tu empleo y tu puesto de trabajo requiere un horario. Y sobre todo si regresás, ¿cuántos tienen a sus hijos esperando cuando vuelven del trabajo? No da lo mismo llegar 2 horas más tarde. Es real el enojo y está bien que sientas enojo. Ahora, en el reclamo se esconde también un enojo de los que reclaman al gobierno, a quienes administran en definitiva tu dinero, vos que pagás los impuestos. En ese enojo tantas veces escuchamos en el día de ayer, nos quieren cortar el potenciar trabajo, pero también escuchamos, yo no quiero el potenciar trabajo, yo lo cobro porque hace un año busco empleo y no lo tengo. Una y otra vez gente diciendo, estoy acá porque ya no sé qué hacer. ¿Quién quiere vivir con el potenciar trabajo? ¿Quién quiere vivir con 32.000 pesos en el bolsillo por mes? ¿Quién quiere? ¿Quién elige ser indigente en Argentina? ¿Puede haber alguien que nazca y diga, mi anhelo es ser indigente, es no tener ningún tipo de seguridad? Ni habitacional, ni de alimentos, ni social. ¿Alguien puede creer que eso es el anhelo o el deseo? Ahora, claro, hay chicos que ya nacen de generación en generación sin saber lo que es tener eso, esa seguridad. Y por eso insisto en las cifras del UNICEF. Creo que nadie puede cuestionar el trabajo que hace UNICEF a nivel mundial. 9 de cada 10 niños pobres en Argentina son hijos de gente que trabaja, que tiene un empleo. Y cuando hablábamos de tener un hijo es un lujo, lo decíamos también porque la clase media no tiene esa asignación. Y a la clase media le cuesta muchísimo también mantener dignamente y con condiciones dignas a sus hijos. Por eso digo, lo que antes era un deseo, un anhelo personal, hoy se termina sometiendo esa decisión, el anhelo de ser o no un padre, a qué futuro uno le puede dar, a si lo podés mantener. Porque si salís a trabajar, alguien te lo tiene que cuidar. Y tal vez no tenés para pagar quien lo cuide. Las trampas de una clase media que vive cada vez más mal y de manera tóxica. En esa trampa hacíamos un recuento de las cosas básicas e indispensables que se necesitan para los chicos. Gabriel, me sorprendió enormemente ver las recomendaciones de mamás y de papás, y no por una cuestión de salud o de moda snob. Y ustedes saben que yo soy una defensora de los animales, de la naturaleza. Recordar cómo hacían nuestras bisabuelas. Yo ya no llego ni a decirte abuela, bisabuelas, de usar pañuelos, pañales. Sí, pañales como si fueran pañuelos de tela. Pañales de tela para no gastar. Porque los pañales cada vez son más caros y aunque te los ofrezcan en una canasta de precios justos, pues bien, los empresarios también hacen su forma para tratar de salirse de eso. Y lo veía ayer que me puse a hacer una investigación porque ustedes saben que yo no tengo hijos, entonces no tengo eso en el día a día. Hay un recorrido de productos que están en precios justos y hay un recorrido paralelo. Packaging casi igual, perfectamente confundible, en donde la diferencia es un pañal. Pero un pañal puede significar un 30% de diferencia en lo que vos pagás. Entonces, claro, vos estás apurado. Yo me imagino, tenés un bebé, vas sacando de la góndola y agarrás la marca. No te fijas, este dice precio justo, bueno, ese que te llevaste por ahí tiene aloe vera y un pañal de más. Y no entra en el listado de precios justos. Los vericuetos del marketing no es nada nuevo, ya lo vimos muchas veces. Gabriel, vos hiciste un trabajo, sos nefrólogo, pero hiciste un trabajo con un libro que a mí me gustó, yo pude observar varias cosas. Reset. Y hablas del estrés. ¿Qué es el estrés? Porque yo no conozco ya argentino que no viva con estrés. ¿Quién no vive con estrés, no? Con esta, digamos, estilo de vida que vivimos cotidianamente. Básicamente, el estrés es como que tenemos un recipiente y ese recipiente está lleno de presión y no lo abrimos, bueno, en algún momento eso va a explotar. Eso es lo que pasa internamente con nosotros. El estrés se consideró recién en la década del 90 como un factor de riesgo cardiovascular. Fíjate que en los mundiales, donde muchas veces el estrés aumentan las enfermedades cardiovasculares. En situaciones de desesperación, crisis, incluso crisis económicas como estamos viendo ahora,
se incrementan las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el estrés, a veces, la mente no nos dice todo, el cuerpo habla por la mente. Sí. Y cuando nosotros estamos estresados, muchas veces se manifiesta, por ejemplo, en crisis de ansiedad. ¿Cuántas veces en mi consultorio, de cardiología especialmente, viene un paciente joven, cada vez más lo vemos, que le duele el pecho, que tiene sensación de muerte, que, digamos, se siente con taquicardia, y dice, estoy teniendo un infarto, doctor, y al final era un ataque de pánico, era ansiedad. Cada vez vemos más ansiedad, depresión y estrés. Y la madre del problema es el estrés. Es interesante, vamos a seguir abordando, y te pido, Doc, que te quedes con nosotros, distintos puntos de lo que es la salud en Argentina. La salud mental también es salud, y de la salud mental también hay que hablar. Porque todo esto que normalicemos, que normalicemos un índice de inflación mensual que otros países tienen en un año, no es normal. Y no es una cifra para estadistas, para gente que estudia, para los economistas, no. ¿Sabés de qué está hablando? De que vos no podés proyectar más allá de los próximos 20 días, cuando deberías. No podés buscarle un propósito, un sentido a lo que haces, a tu esfuerzo. Se supone que el esfuerzo que uno hace para trabajar es, en definitiva, el producto de lo que vas a tener, de lo que querés y lo que anhelás, no solamente el desarrollo de un deseo profesional. Es poder decir, ahorro y me compro una casa algún día. Te corre en la cancha. No el arco, la cancha directamente en Argentina. Estamos con Adrián Sack y vení, Luisito, porque yo quiero hacer un mapa. Te decía que tener un hijo es un lujo. Para la clase media también. Es un lujo porque tenés que estar en un estrés pensando constantemente si vas a poder mantenerle a ese niño el estilo de vida. Uno quiere en realidad que los chicos de su familia siempre puedan vivir del mismo modo y cada vez mejor, no peor. Tener pañales. Pero es todo un trabajo para el argentino. Está bien, pero la producción elaboró este mapa que da un resultado que no era el que esperábamos. A ver, no es tan caro. Claro, este es el índice pañal, así lo apodamos. Claro, porque todo surge a partir de tu curiosidad con el tema pañal, a ver si se podía hacer algo parecido al Big Mac. ¿Sabes por qué? Porque al índice Big Mac. Me sorprendió la inflación de papel. O sea, la inflación de todo lo que es papel y derivado de algodón en Argentina es altísimo. Porque vos comentaste que los pañales eran el 200%, sí, creo. Según el INDEC. Toda cifra oficial. Entonces, por lo que se ve, estaban muy retrasados a nivel internacional los precios de los pañales. Son pañales de una multinacional, es decir, es el mismo producto, con la misma marca, vendidos con un packaging en Argentina. Tal vez está la trampita del packaging que vos decías más temprano. Está. Bueno, te lo afirmo porque lo he visto. Tal vez acá está eso, porque fíjate que el equivalente en Estados Unidos vale 185 pesos, el equivalente a 185 pesos por unidad. ¿Sabes por qué te lo mostramos en pesos? Porque también no queremos profundizar la enfermedad de tener que pensar en dólares. Porque vos ganás en pesos. Así que acostumbrate a que lo que tenés, si vale menos o no, es lo que tenés. Lo dolarizamos al tipo de cambio contado con liqui, que es el libre de la Bolsa de Comercio, ilegal, para que nadie se moleste. Los más Por caros lo pronto esto dio. En Uruguay, le sigue Brasil, le sigue Estados Unidos, después Brasil, de los países que comparamos. Paraguay, increíblemente barato, comparativamente con, tal vez sea una cuestión de libre comercio, vaya a saber, Paraguay, viste que tiene temas arancelarios y aduaneros muy diferentes, muy libres, muy livianos. Y la Argentina 101. Ahora, si aumentaron el 200% en un año, es decir, hace un año valían 30 pesos. Con lo cual tu conclusión es que esto tiene que ver, gracias Luis, tu conclusión es que esto tiene que ver con la inflación que se retrasa, esa inflación que decís, bueno, hoy no, el mes que viene tampoco, Luis, hagamos un acuerdo, dale, nos ponemos de acuerdo juntos, nos agarramos la mano, dale, no miramos la inflación durante 3 meses y después pasa. Estaban reprimidos con precios justos, precios máximos, precios... A ver, queremos conocer las distintas realidades del mundo. Lo contábamos ayer, el mal de Argentina es la inflación y es también el mal del mundo. Lo que pasa es que en otros países en donde vos levantás la tasa de interés, automáticamente podés bajar la inflación. Argentina es un mundo aparte. Y vamos a hablar con Adrián Sack. Adri está en los Estados Unidos escuchándonos, porque claro, él tiene 2 niños. Se habrás cambiado pañales, ¿no, Adri? Ya no tan niños, ya no de pañales, pero de eso sabes bastante. Bueno, no, ya no. Tengo que hacer una salvedad, ¿no? Porque a mí me tocó cambiar pañales en Inglaterra, en Londres,
y en España, ¿no? En el periodo 2007, 2011, 2012 aproximadamente por los dos chicos. Y si bien es cierto, y esto por lo que decía Luis recién, que estamos comparando los pañales de la misma marca, fabricados por la misma multinacional y más o menos con la misma denominación, aunque los tamaños varían, la calidad varía bastante en Europa y en la Argentina, ¿no? Digamos, en la Argentina le ponen más plástico, es bastante más angostito, tiene menos algodón en su interior, es menos absorbente, y las cintas que pones para cerrarle el pañal al bebé cuando lo cambias se te despegan. Yo eso te estoy hablando hace unos años. Mira, ¿sabés quién está Estados acá, Unidos. Adri? Está el señor Winocourt, que sí que sabe de cambiar pañales en la actualidad. No, yo, ¿Es así o no? Sí, ahora después te voy a contar la comparación de mis 3 hijos, de cuánto gastaba en pañales. Pero lo que notamos ahora, tengo una de 6 meses, con respecto a la camada anterior, para sostener estos precios que vos decís que están retrasados, evidentemente tuvieron que cambiar la calidad. Los elásticos no están tan bien como antes, este plástico que dice Adri. Por lo tanto, es verdad que, por un lado, son de peor calidad respecto a los que se consiguen en otros lados, pero aún son peor de calidad de lo que se conseguía hace 5 años. Sí, bueno, por eso han pasado unos años y eso se puede empezar a sentir realmente en la calidad de los pañales. Pero así todo, Luis recién daba el precio de 185 pesos, que es el precio que vos conseguís cuando, como vos decías antes, claro, cada pañal, cuando vos vas a un negocio de proximidad, es decir, cuando vas, por ejemplo, a una estación de servicio o a una farmacia a comprarlos, que los comprás por 22, por 30, no más que eso. Acá normalmente se planea hacia un mes en adelante, ¿no? Entonces ahí el precio se te va de 185 a 136 pesos la unidad. Si compras, o sea, hay una diferencia si compras, como de 50 pesos si compras por cantidad. Bueno, cantidad. El mismo pañal, siempre hablamos del mismo pañal. Y en general, Adri, la compra del norteamericano, del estadounidense medio, es como decís vos, de un mes por lo menos. Es decir, llenan los changos enormes y traen a sus casas montones de cosas. Sí, igual ojo que lo mismo vale para nosotros, ¿no? O sea, si uno lo compra, lo compra en un gran hipermercado, también nuestro precio baja. Quédate acá, nos gustó tu apunte. Vamos a comparar más precios, no nos vamos a quedar solo con Estados Unidos, pero si hablamos de marcas de consumo masivo, ¿cómo no ver el reflejo de los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo porque muchas de las empresas que están en Argentina tienen casa matriz allí. Vamos a sumar a Gustavo Descalzi. Gus, querido, que estás allá en Uruguay, porque cruzamos el charco y a veces también es un mundo paralelo, ¿viste? Los precios en Uruguay son sumamente onerosos cuando lo miramos como bolsillo argentino. Bueno, le cuento que estoy en el lugar donde los argentinos eligen comprar los pañales porque dicen que es el lugar más barato de todo Punta del Este. Estoy en Maldonado, en un hipermercado muy conocido, y para que vea, porque esto hay que mostrarlo, los precios son así. Es el lugar que eligen los argentinos. ¿Por qué? Porque me dijo una señora, ayer me dice, voy a ir porque yo tengo 148 pañales que prácticamente a ella le da para 20 días, un poquito más, está a 2.350 pesos, que estaríamos hablando de unos 24.000 pesos argentinos. Cada precio uruguayo usted lo multiplica por 10, ahí tiene la relación entre el peso uruguayo y el peso argentino, ¿está? Gus, enseguida retomamos con vos porque hay información urgente. Está hablando el ministro de Economía, Sergio Massa. Es el sistema contributivo de la Seguridad Social, que no solamente permite el ahorro futuro para la jubilación de los trabajadores, sino que también permite distribución presente a partir del sistema de asignaciones familiares. En la Argentina, los trabajadores tienen ese derecho contemplado en un rango de categorías que tenía un tope, que desgraciadamente limitaba y generaba la situación absurda de que de alguna manera los hijos de trabajadores de la misma fábrica o de la misma actividad, a lo mejor por la diferencia de antigüedad o a lo mejor por la diferencia de actividad dentro de la empresa, tuvieran o no reconocidos sus hijos en el sistema de asignaciones familiares. Hemos decidido romper ese techo que de alguna manera generaba una situación de discriminación y dejaba de atender a casi 900.000 chicos en la Argentina y dejaba sin cobrar sus asignaciones familiares a más de 400.000 trabajadores de toda la Argentina y de diferentes actividades
que de alguna manera perdían la posibilidad de acceder al derecho de cobrar el salario familiar por el tope establecido por ganancias. Hemos impulsado junto al ANSES una medida que representa en términos de inversión del Estado más de 4.000 millones de pesos al mes y que va a permitir que a partir del mes que viene, trabajadores y trabajadoras argentinas tengan una nueva escala de distribución, no estén topeados a la hora de cobrar asignaciones familiares, dando la posibilidad de mayor cobertura al sistema contributivo argentino y dando además la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso. Fernanda les va a pasar los detalles del impacto de la medida, entendiendo que es un esfuerzo que el Estado hace para que la lucha contra la inflación, las paritarias y un buen sistema de seguridad social garanticen una mejor distribución del ingreso en la Argentina. Bueno, así como adelantaba el ministro de Economía, tomamos una decisión que tiene que ver con que no haya ningún nene, ninguna nena en la Argentina que no reciba el abrazo del Estado del organismo de la Seguridad Social. Tal es así que los hijos y las hijas de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que no tienen trabajo tienen la asignación universal por hijo. Los hijos y las hijas de los trabajadores que tienen su trabajo, su salario todos los meses, perciben la asignación familiar, esto que ocurre todos los meses. Y aquellos hijos e hijas de trabajadores que tienen más ingresos, que pagan impuesto a las ganancias, deducen en concepto de cargas familiares a sus hijos y a sus hijas, por lo tanto también reciben el abrazo del Estado. Bueno, lo que veíamos era que hasta ahora ocurría que al estar topeado el ingreso familiar para poder percibir una asignación familiar, quedaban afuera hijos y hijas de trabajadores que no pagaban impuesto a las ganancias, por lo tanto no tenían la posibilidad de descargar a sus hijos y sus hijas dentro de esa deducción, pero tampoco cobraban asignaciones familiares porque estaba topeada la asignación. Entonces, esta decisión tiene que ver con que ya no esté topeada y con que de ahora en adelante, cada vez que aumente ese piso de impuesto a las ganancias, también sea asimilado ese tope de asignaciones familiares. De tal manera que no haya chicos y chicas que no reciban el abrazo, la protección del organismo de la Seguridad Social. Como bien decía el ministro de Economía, estamos hablando de 900.000 chicos y chicas, casi 600.000 trabajadores y trabajadoras, que a partir del mes de marzo van a tener su asignación familiar como los hijos y las hijas de los trabajadores en general en la Argentina. No va a haber más nenes que no estén contemplados dentro del sistema de asignaciones familiares. Por eso queríamos transmitirle esta buena noticia, porque además es algo que vienen reclamando los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina, porque bueno, quienes tal vez tienen la posibilidad de tener un ingreso familiar un poquito más alto, entonces perdían este beneficio de la seguridad social, este beneficio de las asignaciones familiares, del sistema de asignaciones familiares. Así que de ahora en adelante ningún nene, ninguna nena sin su asignación familiar. Quiero aprovechar para agregar dos datos. El primero vinculado a qué representa la cobertura del sistema contributivo de asignaciones familiares en términos de impacto en la Argentina, porque son 4,4 millones de chicos que están cubiertos por el sistema del salario familiar y son casi 3 millones de trabajadores que a partir de ahora van a cobrar el salario familiar. Y una segunda vinculada al sistema jubilatorio, también importante. Es clave que podamos avanzar en la ley que de alguna manera facilita el completar la cobertura de prestación jubilatoria, conocido como moratoria en el Congreso argentino, porque de alguna manera eso va a permitir que esa caída de cobertura que estamos viendo para este año en las personas, mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, pueda ser recuperada a partir del esfuerzo personal que hace el que está por jubilarse, de ponerse al día, pero en un marco normativo que necesita de urgente tratamiento del Congreso. Así que muchas gracias y me parece muy importante que tengamos fortaleza en el sistema de seguridad social para que tengamos una mejor distribución del ingreso en la Argentina.
que vemos por los números que recibimos, los focus que recibimos, que es que la gente percibe que ellos en su vida individual están mejor, pero que todo el mundo está mal, o que toda la situación está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana. El primer mes del año arrancó en 6%. El primer mes del año marca una inflación interanual del 98,8, es casi 99. Pues bien, no es 100, pero es casi. Arrancábamos el programa contándote que, según UNICEF, en el análisis de los datos que el propio INDEC dio a conocer, en la estadística donde se mensuró la cantidad de población que hay y cómo vive esa población, ni más ni menos que el censo, 2 de cada 3 niños en Argentina son pobres. Y te contábamos también al comienzo del programa que realmente es muy difícil para un argentino hoy percibirse de otra manera que no sea la clase media. ¿Por qué? Porque la historia hace que vos te autopercibas de clase media. Tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos han sido clase media. Entonces, el solo hecho de mantener cierto estándar de comportamiento hace que vos te autopercibas clase media, pero no necesariamente es así. Por eso, quizás lo que más nos llamó la atención de esa estadística y el análisis que hace el UNICEF, es un organismo que está en todo el mundo, es que 9 de cada 10 niños que son pobres en Argentina son pobres en una familia en donde el sostén, su mamá o su papá, tiene trabajo. Por eso digo, tener trabajo no es sinónimo de ser clase media. Tener trabajo no significa que pueda hoy una persona que tiene trabajo y que trata de ganarse la vida dignamente mantener un hijo en condiciones dignas, fuera de la pobreza. No en Argentina. Argentina está fuera de los manuales. Recién escuchábamos al ministro Massa hablar del refuerzo de las asignaciones universales. Claro, es una reacción lógica necesaria después de una estadística de inflación que dio tan alto y después de conocerse como se dio a conocer hoy, una canasta básica que subió más del 7%. Bienes indispensables para no ser considerados pobres que subió más del 10%, más del 7%. Déjame decirte que nuestro trabajo hoy era también mirar qué pasa en otros lugares del mundo y cómo nos ven a los argentinos en una inflación que no para y que no se desacelera. Estamos, no sé si Gus Scalzi está por allí escuchándonos, que tuvimos que interrumpirte. Bueno, volvemos a Adri Sack. Adri, ¿estás allí? Estoy acá escuchándote atentamente sobre lo que comentás acerca de la pobreza y también de la indigencia, ¿no? Que es un tema que también aquí en los Estados Unidos, sobre todo a partir de la pandemia, justamente volvió a tener una atención masiva, ¿no? Para los estándares de Estados Unidos, un empobrecimiento importante Adri, y un disparo de la pobreza. Contame cómo es en Estados Unidos. Sí. ¿Hay polémica también por el número de personas en situación de calle? Como vimos la semana pasada, el testimonio acá de muchas organizaciones sociales que levantaron la mano y dijeron, nosotros asistimos a esa gente, a los más vulnerables. Esos números que dan a conocer como estadísticas nacionales no son reales. ¿También está esa diversidad de opiniones sobre los números? Sí, desde luego. A ver, si bien las estadísticas no se discuten, están unificadas, hay realidades en cada uno de los estados. No es lo mismo como ves la pobreza en California, donde la indigencia ha aumentado y donde hoy es considerada la capital de los homeless. Hay cerca de 360.000 personas que no tienen hogar, pero donde aquí la pobreza no está vinculada con el mal funcionamiento de la economía, sino con la mezcla entre la caída en la indigencia y la droga, ¿no? Sobre todo el fentanilo. Adri, tengo que irme a otro país porque la idea es hacer una mirada de distintos puntos del mundo. Vimos ya la realidad de Estados Unidos y te agradecemos, amigo, que siempre estás del otro lado haciéndonos el aguante con las consignas de este programa. También vimos lo que sucede en Uruguay. Quiero irme a Brasil. Quiero que me des la entrada a vos, Luis, de lo que hablábamos, que es la inflación en Brasil, que también tuvo su situación de crisis política. ¿Cómo está la inflación en Brasil? 5 y algo, 5,3 creo, anual en el 2002 contra 95 Argentina, ¿no? Es impresionante y es un país con complejidades tanto o más grandes que la de la Argentina, digamos. Estela Ramírez es argentina. Tiene una familia y también ha cambiado muchos pañales y lo sigue cambiando porque tiene nietos. Está en Brasil y nos va a contar un poco cómo lo vive. Hola, Estela, querida, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo la vida estás, me encuentra con vos bien, en pantalla. Todo muy bien por acá.
Sí, cambié muchos pañales, 3 hijos y 2 nietos, y sigo cambiando. Acá se hace muy difícil, sí, viste, los abuelos siguen cambiando, es una cosa, no se termina nunca esa tarea. Acá bueno, pero planteamos... es maravilloso, ¿no? Es maravilloso, es lo más lindo de la vida. Pero acá planteamos un tema que es la preocupación que tienen cada vez más familias, sobre todo de clase media, de mantener cierto estilo de vida para sus hijos, ¿no? Bueno, las estadísticas de UNICEF son muy crueles. Los pañales para una familia acá, en Argentina, se volvió algo muy caro. Han bajado la calidad, los tamaños. Entonces, tener un bebé hoy no es para todo el mundo. Poder darle una calidad de vida, tristemente, desde lo económico, no es para todo el mundo. Contame cómo es en Brasil. Bueno, acá los pañales, por lo que estabas mostrando, están bastante más caros que en Argentina. Por unidad, uno de primera marca te sale unos 173,90 cada pañal. Lo que sí te puedo decir, no sé, no podría compararte calidad, porque realmente no lo sé, porque realmente cuando viene mi hija acá, se trae todos los pañales de Argentina, porque acá le salen muy, muy caros. Así que como no compro pañales, no te podría decir. Probablemente no sería nada raro que la calidad acá sea superior. Pero no te lo puedo afirmar. Estela, lo que sí, el pañal es caro. Más allá del índice pañal, claro, es caro, porque acá el problema es que se le va poniendo lo que nosotros denominamos el parche de los programas de precio, que son acuerdos que lo único que hacen es retrasar algo que el empresario quiere hacer, que es trasladar a precios un aumento de costos. Es la inflación constante. Entonces tenés inflación real medida y la inflación latente. Venimos charlando mucho. Acá mucho no se ve. Eso, quiero preguntarte por Brasil. Para nosotros, visto desde las noticias, Brasil viene con una hecatombe interna importante, una situación política ajetreada y también una respuesta social. ¿Cómo se vive, no desde la política, sino desde el bolsillo? Bueno, los precios han aumentado, están aumentando, pero no es esa hecatombe, como vos decís, que tenemos que salir a comprar porque no va a haber en la góndola productos. Acá el producto nos falta. Y después, como en todos lados, tenés diferentes cadenas de supermercados donde podés tener para todo tipo de bolsillo. ¿No es cierto? Te estoy hablando de, qué sé yo, de primeras y segundas marcas, ¿verdad? Claro. Uno no está acostumbrado a esa corrida. Hace muchos años que no vivo en Argentina y cuando que voy a visitar a la familia, realmente me asusta porque es como que si me quedo 3 semanas pagué el azúcar a un precio el primer día y cuando me estoy por ir lo pago a otro que no entiendo el por qué tanto aumento. Eso no te pasa en Brasil. Acá eso no lo ves. Más estabilidad Acá de precios. no lo ves. Y tenés la canasta básica de productos, ¿no es cierto? Como sería aquí el arroz, el feijón, diferentes marcas de aceites, inclusive pañales también que colocan en esa cadena que vos los conseguís a un precio que están siempre al mismo valor. Pueden subir, pero por lo general casi siempre bajan. Es decir, de repente el gobierno dice, bueno, este mes el arroz va a estar X menos. ¿Entendés? Como consumidora, ¿hubo alguna diferencia en el cortito plazo que lleva ya entre esta presidencia y la anterior, la de Bolsonaro? ¿Para el consumidor cambió algo? Bueno, todavía no se ven resultados, sinceramente, si querés que te diga. Hace un mes, ¿no es cierto? Pero no hemos visto grandes resultados. Yo calculo que vos sabés que estamos en precarnaval y Brasil empieza a trabajar después del carnaval. Lamentablemente es un país que todo se para hasta el carnaval. Después del carnaval es cierto, empieza estás todavía la danzando. vida real. ¿Hay mucho argentino en Brasil, Estela? ¿Cómo? ¿Hay mucho argentino en Brasil? Sí, hay muchísimo argentino. Y siguen viniendo, siguen exportando argentinos acá en Brasil. Acá en San Pablo, donde nosotros vivimos, la comunidad es muy, muy grande de argentinos. Gracias, Estela, por tu testimonio. Queríamos mirar también por la ventanita de una argentina que está allá en Brasil. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, chao. Bueno, nos vamos a otro recorrido. ¿A dónde vamos ahora? A Paraguay. Francisco Infran, estás del otro lado escuchándonos. No sé si nos escucha, nosotros no lo escuchamos. Luis, ¿querías decir algo? Estuve escuchando también. Ahí está.
Parece que ahí está. Estamos muteados. Bueno, está difícil la comunicación hoy, chicos. ¿Qué me decís? No, que, viste, este trabajo que vos has iniciado de ir focalizando en un producto en particular muy necesario, te permite traducir a lo concreto el número frío y las consecuencias que tienen los errores, muchos de ellos macroeconómicos, otros con connotaciones políticas, que se cometen en la Argentina desde hace tanto tiempo. En no tomar decisiones para resolver el problema, sabiendo bastante por dónde va la resolución del problema, tiene estas consecuencias. ¿Campo? Mirá, yo me quedé con lo de la señora de Brasil. En realidad ella no lo dijo y está bien, porque tiene que ser coqueta. Yo creo que ella debe haber atravesado varias experiencias de inflaciones e hiperinflaciones en nuestro país. Convengamos, digo, para seguir el hilo de esto que se transforma en una constante y que yo creo que tiene unas complejidades que un día va a haber que debatirlo también en profundidad. Digo, esto que se llama estructura de costos, cómo varía, qué es la infraestructura, la logística, vale decir, todo eso también y además, hace la... sincerarnos, porque lo que pasa también en algunos países de la región es que es poco simpático, yo lo sé, pero es que hay determinadas cosas que no son de la canasta de la clase media de esos países. La clase media hay ciertas cosas que no las hace ahora y no las hizo nunca. Y Argentina cree que la clase media puede hacer un montón de cosas y lamentablemente no es así. Cuando te comparas con las posibilidades de otros países, yo no digo nivelemos para abajo, pero es lo que ocurre en otros países de la región. Muy breve Paraguay porque tenemos que ir con otro tema. Nuestro amigo paraguayo que nos está ya escuchando. Francisco, ustedes han tenido una recomposición de la economía fenomenal. Contame esto que yo estaba planteando, ¿no? Que lamentablemente a veces, porque nos hacen creer que determinados hábitos son de clase media, descubrimos después cuando realmente se actualizan los precios y viene una crisis que no es así. Y en otros países del mundo ya están acostumbrados porque viven sincerándose. ¿Me contás cómo es la realidad económica de ustedes hoy? Bueno, ahora sí, estamos con ustedes. Les comento que tenemos una tormenta a estas horas en la ciudad, que estamos en la ciudad de Coronel Oviedo. Me voy a ir sentando, chicos. Bueno, no sé si me están copiando. Sí, yo te escucho. Me voy a sentar para escucharte bien. Ajá, perfecto. Con las disculpas de caso, estábamos una tormentita por acá. Bueno, les digo... Estamos iguales, te digo. Acá tú sabes el viento que hay en Palermo. Se vuela todo. Sí, pronosticaron que va a bajar la temperatura este fin de semana en Paraguay, pero por lo menos la lluvia ya alcanzó algunas partes de nuestro país. Con respecto a tu pregunta, nuestra economía por suerte es un poco más estable comparando con la región, por lo menos esa es la información que nosotros recibimos. En este mes de enero se tuvo una inflación apenas de 1.2%, que es, digamos, un estándar similar a lo que se tenía en el año 2022, que cerró allá por alrededor de los 11% en un promedio anual. Bien, ¿y cuál es la solución? ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a esos números? Porque la verdad que a veces envidiamos a Paraguay. Antes que la Argentina la canchereaba tanto y decía, no, que los hermanos paraguayos vienen a venir a buscar trabajo en Argentina. Ahora se invirtió esa ecuación. Sí, la forma de manejarse de nuestro país, o por lo menos la solidez del guaraní, calculamos, o por lo menos eso es lo que le da esa base un poco más estable. De hecho, comparando con el dólar, estamos, digamos, muy abajo, ¿verdad? Aquí el dólar está entre 7.200, 7.300, el peso está a 17, 22, 20. Francisco, vos sos periodista, sí. Obviamente estás haciendo ese trabajo porque te pedimos también esa salida. Me imagino, acá en el día a día, sí. Los argentinos, en común denominador, vos parás argentinos en la calle y saben por lo menos el valor de 3 tipos de cambio. O sea, saben los 3 precios más relevantes del dólar. Sí, en Paraguay ¿eso ocurre allá? Sí, en Paraguay se maneja más 3 cambios también. O sea que en este caso sería lo que nosotros acostumbramos en nuestro dinero guaraní, pero se maneja el dólar
digamos, por las transacciones internacionales que se realizan y también el real y el peso, más aún en las fronteras, por ejemplo, como Alto Paraná, Ciudad del Este, que tiene, o Asunción, con Clorinda, que tiene mucho comercio común y mucha gente va normalmente a buscar. Hoy por hoy, mucha gente quiere visitar Argentina por aparentemente porque el cambio les favorece. Gracias, Francisco, por haber esperado para encontrarte con nosotros en Para que Sepas. Vamos a volver a Paraguay. Hay muchas cosas que entender, cómo hicieron sobre todo para lograr esa estabilidad en la economía. Gracias. Dale, gracias a ustedes. Parte del bienestar y de la exigencia, mañana lo encontramos a Scalzi, de las exigencias de esta sociedad tiene que ver con esto, con hacer el ejercicio de normalizar cosas que no son habituales. Normalizar que uno no sepa, lo contaba una argentina que se fue a vivir a Brasil. Se desacostumbró a que en 3 semanas los precios cambian. Y estamos hablando de un Brasil en donde la clase media le cuesta mucho también llegar a fin de mes. No es, digamos que es el paraíso, tienen sus problemas también. ¿Cómo influye esto en nuestra calidad de vida? Bueno, negativamente siempre, pero también hay que tener resiliencia. Como sabemos, una cosa es lo general y después lo particular de cada uno. En la medicina de estilo de vida utilizamos mucho la conectividad social y el sentido de vida, porque si bien la economía puede marchar bien o puede marchar mal, uno tiene que tener para qué, el para qué, claro, ahí está, el para qué vivir. Esa es la pregunta, porque ni siquiera el por qué, sino el para qué me despierto todos los días. Eso lo planteo en el libro Reset, que es ¿para qué yo me voy a despertar? Algunos, en mi caso quizás es comunicar, la parte de nefrología o manejar algunas patologías complejas en el consultorio, pero quizás en tu caso es comunicar día a día las noticias y comunicarte con la gente. Y eso es lo que te levanta día a día para estar. El problema es que el 90% de la gente no tiene ni siquiera un para qué. Entonces, si estás con ese sin para qué y además estás con las noticias que realmente no son buenas, la economía que quema, y bueno, verdaderamente hoy estamos viendo una tendencia de mayor cantidad de depresión. De hecho, se cree que para el 2030 la depresión va a ser la principal causa de discapacidad. Me interesa. Wow, y eso en Argentina, que digamos era un tabú, pero a vos te pasa que sí, derivás mucho paciente por depresión, que tal vez no lo sabe el paciente que tiene depresión. No sabe que tiene depresión, no sabe que tiene ansiedad. ¿La depresión es la consecuencia del estrés constante? Bueno, una forma de canalizar el estrés es a través de, digamos, primero puede haber ansiedad generalizada, pero también puede haber signos de depresión. Es importante de que eso se diagnostique con un psicólogo o un psiquiatra, porque verdaderamente hay diferentes grados de depresión. Y es importante también de que la gente concurra a los médicos. No suele ir y hay mucha gente se informa en redes sociales y verdaderamente hace no hay que diagnósticos quedarse solo con eso. erróneos. Yo decía que Argentina se volvió un lugar hostil para muchos para vivir. No solo por esta exigencia que es constante, que es que, lo planteaba de esta manera, no es que te corren la cancha entera, no te corren el arco, constantemente. Y no es que es un político, no, es un sistema ya. Y en ese sistema también el sistema de las exigencias, que no pasa en otras ciudades del mundo. Esto de querer es poder, que se ha instalado tantas veces, no siempre querer es poder. Y la frase de querer es poder también es una trampa. Suena mágico, pero no. No siempre porque uno quiera se puede. Entonces, el querer es poder, que se instaló tanto, a mí me parece que no es una frase válida y que deberíamos empezar a sacarla como eslogan. Ha sido eslogan incluso de programas de chicos. Porque si no te exige. Y es una exigencia constante. Entonces, uno tiene que poder. No siempre se puede. ¿Por qué hago esta introducción? Porque me ha pasado de viajar a distintos lugares, Gaby, vos sos médico, también lo has podido hacer, del mundo, y no tienen la exigencia, por ejemplo, de lo estético que tiene el argentino. Casi como que el éxito está asegurado si hay exigencias de estética que se cumplen. Para mujeres y para hombres, pero focalizado en el cuerpo, en la imagen. Estábamos hablando hace un ratito con Brasil. Vas a Brasil y nadie se da vuelta a mirarte, incluso en la playa, si usas una micro bikini y pesas 100 kilos. Acá en Argentina la mirada castiga todavía, y aunque los más chicos, por suerte, están bastante deconstruidos, eso sigue estando. Sí. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque tenemos el caso de lo que pasó con Silvina Luna.
Silvina Luna, que es una mujer y siempre fue una mujer bellísima, y que las exigencias de este medio, que son exigencias muchas veces patológicas, lo ha llevado a la búsqueda de una perfección que para la mirada humilde de uno ya estaba. Mujer más bella no puede haber. ¿Qué sabemos de este caso que, bueno, ella dio a conocer en sus redes sociales? Sí. Y vos que sos nefrólogo también podés contarnos de eso. Es importante aclarar a la gente de que es un caso excepcional. Hay muy pocos casos de la asociación de metacrilato e insuficiencia renal. Digamos, en la década anterior yo vi algunos casos en mujeres jóvenes, pero no fue algo muy frecuente, y hay un reporte de casos que hizo el Hospital Italiano, que es lo siguiente, para que la gente entienda esto porque es clave. El metacrilato lo que genera es un granuloma, lo voy a traducir, genera una inflamación en el cuerpo. Como suena gránulos, sí, suena como a un grano, bolita. sí, Exacto. como algo. Es eso, es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque vos metes una sustancia derivada del petróleo, tóxica, entonces ¿qué hace el cuerpo? Se inflama, manda sus células inflamatorias y dice, bueno, acá hay una inflamación. El granuloma se asocia normalmente con un cuadro de aumento de calcio, que es un mineral muy importante para vivir, pero en un nivel exagerado. Ese calcio, normalmente, ¿quién se ocupa de limpiarlo? El riñón. Claro, entonces cuando vos tenés una hipercalcemia con una disminución de lo que es la PTH, que es una hormona, y calcitriol, se genera este cuadro clínico especial de deterioro de la función renal. Recordemos que la insuficiencia renal la sufren 850 millones de personas en todo el mundo. Wow. La principal, claro, y esto no se sabe, la principal causa de insuficiencia renal es la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial. Pandemia actual de todo el mundo. Es la principal causa de muerte. ¿Cualquiera puede en algún momento transformarse en ese paciente que tiene hipertensión o que tiene diabetes? Por supuesto. De hecho, hoy en día vivimos una pandemia de enfermedades crónicas que está construida por los hábitos nocivos de vida. Nuestro estilo de alimentación, que es rica en harinas, en azúcares, en grasas, en ultraprocesados, el estrés, la poca meditación, como decimos, la poca caminata, el poco ejercicio que hacemos, la poca conectividad social, la soledad, el poco descanso, todo eso construye una enfermedad crónica no transmisible. En el caso de Silvina Luna, pobre, porque no tuvo ella la responsabilidad. Ella es una consecuencia, claro. Confió, pero en ese momento algún metacrilato estaba aprobado incluso por la ANMAT y por la FDA, que en realidad se daba en forma frecuente. Por eso nosotros veíamos casos, después ya no se dio más porque se dieron cuenta de estos efectos adversos de hipercalcemia. Eso lleva a la insuficiencia renal. Ella tuvo intercurrencias, como fue la litiasis, cálculos renales. El tratamiento de los granulomas normalmente es con corticoides para bajar esa inflamación, y en algunos casos la progresión de la enfermedad te lleva al tratamiento de sustitución. Que el tratamiento de sustitución son 3 tratamientos de sustitución renal. Una es la hemodiálisis, que es donde está ahora en tratamiento. Otra es la diálisis peritoneal, que es otra forma de diálisis, pero que se hace en la casa y se hace a través de un intercambio de una sustancia que tiene una gran cantidad de glucosa y permite filtrar los tóxicos. Porque ¿cuál sería el sentido de la diálisis? Hacer ese funcionamiento que el riñón no está supliendo. Limpiar tu sangre, básicamente. Exacto. Y el tercero es el trasplante renal. Ahora, ¿todos los pacientes que entran en diálisis van al trasplante renal? No siempre sucede eso. Primero, requieren de un estudio pretrasplante que lo maneja generalmente el INCUCAI. Y de acuerdo a la lista, porque entra en una lista donde hay gente que hace muchos años que está en diálisis y está esperando ese riñón. Bueno, ahí hay que tener en cuenta. Y también la causa, ¿no? Porque hay que ver si ese riñón que uno va a trasplantar va a ser afectado por esos granulomas que afectaron el primer riñón. Ahora, hay remisión estamos en contacto. Un minutito, Carlos. Sí. Ya te doy la palabra porque aprovechando esta situación nos parece que lo único que podemos hacer es tratar de sumar como comunicadores y tratar de instalar temas de los que se habla poco, sobre todo porque nadie está exento de que a vos del otro lado o a algún familiar tuyo le pueda pasar. Le pueda pasar de estar en una situación de estrés tan alto como necesitar que tu familiar requiera un trasplante. Y para eso tenés que conocer previamente tus derechos. En el momento de estrés uno no puede abordar toda la información que llega, más allá de la hermosa tarea que hacen los médicos ayudando a los pacientes. Ezequiel Locane
es para mí el motor del cambio en Argentina, en esta matriz que es la de los trasplantes. Yo seguramente creo que ustedes lo recuerdan, es el papá de Justina, esa nena que perdió la vida en 2017 esperando su corazoncito. Y gracias al trabajo de ese y gracias a lo que dejó como herencia para todos los argentinos esa nena, todos somos, en definitiva, posibles dadores de vida. Yo quiero decirlo de esa manera. Salvo que digamos lo contrario, todos podemos dar vida una vez que no estemos más en este plano. Antes era al revés. Estás allá, te quiero agradecer enormemente, esa fundación que tenés que es Casa Justina, que tanto ayuda. A ver si podemos aprovechar el espacio para dar información. No sabemos si Silvina Luna va o no terminar trasplantada, pero ¿cuánto se ha avanzado en esas listas de espera que son a veces eternas? ¿Cuánto se ha avanzado en el trasplante cruzado? Bueno, gracias por invitarme a charlar de este tema tan lindo de vida. Toda la mejor energía para Silvina y para todas las 30.000 personas que están en diálisis en la Argentina. El trasplante cruzado en la Argentina se permite a través de la ley Justina desde julio del 2018 en el artículo 23. Y el trasplante cruzado es otra oportunidad muy interesante de donante vivo, porque se habla mucho del donante fallecido, pero el donante vivo en la Argentina es posible gracias a la ley Justina. No está sucediendo en la cantidad que podría o debería suceder, y hay factores de todo tipo. Vos decías muy bien antes que uno cuando está estresado no es el mejor momento para aprender cualquier tipo de información, asimilar información, qué mejor que hacerlo cuando no estás estresado. Entonces, por eso la ley Justina obliga a que se hable de la donación y trasplante en los colegios. Eso también tendría que suceder. Hay muchos colegios que proactivamente lo hacen. Nosotros estamos tratando de articularlo eso con ministerios de educación de cada provincia, porque vivimos en un país federal. Pero trasplantes cruzados, desde que se aprobó la ley Justina, los dedos de esta mano me sobran para contar cuántos se han hecho. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? A ver, es básicamente que no estés al azar de que tu familia, de tu círculo inmediato tenga la compatibilidad, sino que vos tenés un hermano o una pareja que está deseoso de poder darte esa parte de su organismo para que pueda seguir viviendo, pero no es compatible. Entonces puede haber otra persona en el universo de Argentina que tenga esa misma situación y se pueden cruzar esos familiares porque sí son compatibles entre sí. ¿Por qué? Si desde 2017 se hace este trabajo de ley, no se aplica. Es complejo porque el trasplante en sí mismo es un proceso complejo en donde tenés que ponerte de acuerdo entre... Si vos estás esperando un trasplante y tu mamá te quiere donar el órgano, pero no es compatible con vos, pero es compatible conmigo, y mi hermana es compatible con vos, pero no conmigo, y ahí ya hacemos el trasplante cruzado. Bueno, hay que articularlo, hay que ponernos de acuerdo dónde se va a hacer ese trasplante, tenemos que buscar el lugar común para hacerlo, los equipos de trasplante tienen que estar de acuerdo, pero antes que eso, y sobre todo las personas que están en diálisis, porque el trasplante, el donante vivo se puede hacer con riñón, con hígado, y bueno, y después está el trasplante de médula ósea, que es otro tipo de trasplante para hablar en otro momento si querés. Pero al donante vivo vos le tenés que informar, le tenés que explicar cuáles son sus derechos, que está protegido por la ley Justina, tiene los mismos derechos que el que se va a trasplantar, tiene las licencias que el que se trasplanta, tiene los beneficios del tratamiento que el mismo que el que se trasplanta. Todo esto hay que comunicarlo. Y nosotros nos encontramos con personas que están en diálisis, te puedo hablar de 30, 40, 50, es un número ínfimo comparado con los 30.000 con la que hemos estado en contacto y no sabían de esta posibilidad. No conocen sus derechos, no tienen esa información, no saben que se puede hacer. Exacto. Gracias. Cada posibilidad que tenemos de nombrar lo que hace Casa Justina y todo lo que ayudan ustedes, lo hacemos. Y realmente... Insisto, búsquenlo, Casa Justina, todos podemos ayudar, ayúdennos a ayudar. Gracias, Ese, por ayudar a tantos. Bueno, gracias a ustedes por permitirme comentar todo esto y
Y bueno, abrazo a Silvina Luna y espero que se mejore. Totalmente. Doc, la información también salva vidas. Por eso nosotros, valga la redundancia, insistimos en esto, en dar a conocer los derechos. Nos parece sumamente interesante. Para mí es un ejemplo, ¿no? Un papá que transformó el dolor de perder una hija en la construcción. Algo que nos puedas dejar para que todos podamos reflexionar sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo es la Argentina. No todo el mundo puede irse a otro lugar o no todo el mundo puede tomarse un año sabático. Medio difícil. Sí. La verdad que lo primero y principal es que podemos empezar con lo que tenemos y hoy mismo. Comer un poquito más natural es sumar más vegetales, más frutas y verduras, hacer un poco más de ejercicio, caminar, al menos 10.000 pasos por día, que se vio que disminuye la enfermedad cardiovascular, la incidencia de enfermedad renal. Algo tan simple como caminar, mira. Tan simple como eso, tomar más agua, meditar un poquito, dormir un poco mejor, todo eso se asoció con disminución de enfermedad crónica. Y en cuanto a la enfermedad renal crónica, que es importante concientizar, ahora el 9 de marzo es el Día del Riñón, es prevenible, porque si nosotros mejoramos nuestro estilo de vida, verdaderamente la progresión es muy difícil. Es muy difícil, porque justamente controlando la diabetes tipo 2 y la hipertensión, que es muy frecuente, 42% de los pacientes es hipertenso, más de 140-90. Si tratamos de controlar eso, la enfermedad renal generalmente no progresa. En el caso de Silvina Luna es importante concientizar de que, digamos, es algo muy excepcional, de que verdaderamente hay una relación con el calcio alto y que, bueno, tener siempre información antes de hacer cualquier tipo de procedimiento. Exigirla, ¿no? Exactamente. También exigirla como paciente. Gracias, Doc. Siempre es un gusto tenerte. Carlitos, vos querías hacer una reflexión también de este tema. No, simplemente preguntarle si de las tres metodologías alguna tiene remisión, o sea, curación. No, mira, solo la insuficiencia renal aguda, o sea, el cuadro agudo es la que puede revertir. Cuando es crónico, es el tratamiento a largo plazo. Hay que hacer diálisis toda la vida. Hay que hacer diálisis hasta el trasplante, si Dios quiere suceder. Gracias. Gracias, Doc. Lili, tenemos información del ámbito policial y judicial. Sí, para algo que va a suceder mañana, pero que tenemos que tener en cuenta. Mañana al mediodía se va a fijar la pena para la mamá de Lucio Dupuy. Recuerdan el chiquito de 5 años que fue asesinado por su mamá, Magdalena Valenti, y su pareja, Abigail Páez. Ya fueron condenadas a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo en el caso de la mamá, y en el caso de la pareja, además de agravado por ser su cuidadora, es la responsable de abuso sexual. Lo que se va a conocer mañana es exactamente la pena. ¿Qué quiere decir esto, Marce? ¿Cuántos años van a estar presas? ¿Cuántos? Eso es lo que se va a saber mañana. ¿Qué si esa prisión perpetua será de 30 años, será una reclusión perpetua mucho más dura, donde no van a tener ningún beneficio. Sobre todo esto se está pensando para Abigail Páez, que tiene además el abuso sexual. Bueno, todo esto se determinará mañana. ¿Y por qué es esta discusión? Porque la prisión perpetua no existe como tal en la Argentina, ya lo sabemos. No, pero estos casos sirven para que las cosas le pongamos el nombre que tiene que ser. No es perpetua, muchachos, pónganle otro nombre, porque si no confunden a la gente. También, bueno, ¿qué Argentina irrisoria? La Argentina de lo paralelo. paralelo. ¿Y por qué te dicen que no, Marcela? Cadena un poco más larga, pónganle algo así. Claro, extendida, ¿no? Antes era la reclusión, antes existía la palabra reclusión perpetua, hoy es prisión perpetua, no existe más el tema de reclusión. Lili, que lo recuerdes. Pero claro, el tema es que algunos dicen que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque las cárceles deben ser un lugar donde las personas se deben socializar, resocializar, poder salir y cumplir entonces algunas cuestiones, digamos, de bien para la sociedad. Bien, pero bueno, mañana a las 12. Una perlita política para terminar con Wino y Campo Longo. Sí, bueno, en este momento están llegando los dirigentes a la mesa electoral del PJ. Y atención, porque hay una noticia de último momento. Se acaba de sumar Máximo Kirchner a la mesa del Frente de Todos. No estaba previsto, el espacio del kirchnerismo había anunciado que iba a haber 5 representantes por parte del kirchnerismo. Se acaba de sumar un 6º y es Máximo Kirchner, obviamente en un gesto político que por lo menos busca cierta distensión en lo que es el Frente de Todos.
consideran dentro del kirchnerismo que es un gesto político de acercamiento al presidente Alberto Fernández. Vamos a ver qué se discute y cómo va a ser el documento final que se va a firmar. Doctor Campolongo. Mansur reasumió en Tucumán. Invitado especial, además de 8 gobernadores del noroeste y noreste, fue justamente Guado de Pedro, ministro del Interior. Ya hace unos momentos sale un título en un medio diciendo que se jugó y se expresó en la cena que anoche hubo en Tucumán la fórmula de Pedro Mansur, Mansur de Pedro. Bueno. Y con respecto a la mesa, quiero decir, hay que ver cómo termina, porque va a tener varias etapas esa mesa. Va a tener varias etapas. Ah, es un copetín, una entrada, un primer plato, después el, no sé, plato, o plato principal, ¿sabes después por el qué? postre. Porque alguien pasa? decía, un expresidente, que si vos querés que algo no salga, tenés que hacer una mesa muy grande. Una comisión. Entonces, si haces la comisión y estás agregando, bueno, hay que ver qué final. Mesas de más de 5 personas no va. Lo que estabas esperando en este momento es que te cuente qué podés hacer este fin de semana. Atención si estás en la ciudad de Buenos Aires. 15 y 16 de febrero, Anota Sound. Las Cautivas en calle Corrientes. ¿Dónde? En el Teatro Metropolitan a las 17:30 horas. Las Cautivas de Mariano Tenconi Blanco llega ahora para protagonizar con Laura Paredes y Lorena Vega este espectáculo que tiene una travesía por la Pampa para narrar una historia de amor que se vuelve metáfora de libertad, literatura, ficción y como el afán de regresar a un lugar que hemos perdido definitivamente. Bien, no es lo único, ¿eh? Atención porque ¿qué es febrero? Febrero es carnaval, muchachos. En unos 30 puntos de la ciudad y desde las 7 de la tarde vas a poder ver este festival de 34 cursos, más de 100 agrupaciones y 10.000 murgueros y murgueras, claro, cómo no. Murgueres también. Comenzó una nueva edición del carnaval porteño durante los fines de semana y feriados de febrero a partir de las 19 horas. Vecinos, vecinas, vecinis, turistas podrán disfrutar de espectáculos de música y baile que serán realizados de manera descentralizada en toda la ciudad. Digo que es un espectáculo fenomenal, ¿eh? A ver, y también está la tercera muestra de la convocatoria federal Son tus museos, ¿eh? Buenos Aires Museo, ahí en Defensa al 223, de 11 a 19 horas y fines de semana, feriados hasta las 20 horas. Por debajo de los murmullos de la artista santafesina Daniela Arnaudo. Es una exposición que vincula el textil y lo performático. Está integrada por obras de gran tamaño y pequeño formato, todas ellas bordadas a mano sobre sábanas, pañuelos y carpetas antiguas, piezas vinculadas históricamente a las mujeres que, en este paso, plasman diferentes escenas de caza, ataques, supervivencia, muerte y mucha sangre. Bueno, veo, doctor Campolongo, que usted ya sabe lo que va a hacer este fin de semana. ¿Qué voy a hacer? Sí, alguna de estas tres. Sí. Al carnaval vamos. Nos tenemos que ir. Al carnaval. Yo me voy al carnaval. No le voy a decir a dónde, pero me voy al carnaval. Nos reencontramos el miércoles que viene. Pero quédense en la continuidad informativa de A24, porque ya llega Facu Pastor, Eddie, Angulo y todo el equipo. Chao.